Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Bueno, quiero aprovechar esta ocasión porque ya es el último día de saludarlos a todos y agradecer sus oraciones que han hecho por mí y por la obra en los Estados Unidos, en Canadá, en México. Todos ellos enviaron saludos y agradecimientos por todas las oraciones que elevan en este país. Yo les he dicho a los hermanos donde quiera que voy que en Colombia hay cientos de miles de hombres y mujeres que saben orar por la causa misionera. Y quiero agradecerles por eso y también por las ofrendas que dan por la causa misionera, aunque a nosotros no nos sostiene ya la obra en Colombia hace ya 14 años, sino que la obra en los Estados Unidos se sostiene por sí mismo, sostiene la obra en México, también la obra en Canadá, y también hemos visitado 5 veces la República de Cuba, hemos bautizado más de 70 personas allí. Pero todo esto es lo que hace posible que el mensaje de Dios corra y el nombre del Señor sea conocido, reconocido y glorificado en todas partes. Ya en los Estados Unidos tenemos 94 congregaciones, estamos en 22 estados de la nación. En Canadá tenemos 22 congregaciones. Estamos en 6 provincias de las 10 que tiene Canadá. Canadá tiene 10 provincias y 3 territorios. Ya estamos en 6 provincias. En México estamos en 12 estados. Hay más de 30 congregaciones allí en México también. Allí tenemos 2 misioneros que son colombianos, pero nosotros los sostenemos desde los Estados Unidos y los supervisamos. Y en Cuba estamos actualmente esperando que nos den la noticia de la visa, porque a Cuba puede ir cualquier persona como turista, pero no puede predicar. Para poder predicar en Cuba uno tiene que solicitar una visa religiosa, solo la dan en La Habana y tiene que tramitarla un líder religioso que esté inscrito en la Secretaría de Asuntos Religiosos de La Habana. La actual petición se hizo en septiembre y todavía no nos han contestado. Entonces, apenas llegue la noticia, enseguida vamos. La última visita, yo les enseñé a 15 líderes el plan de salvación, la doctrina y la unicidad. Esos 15 líderes representan unas 300 o más personas y toda esa gente están en camino para ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces apenas tenga la oportunidad de volver, voy a gastar unas 3 semanas allá predicando y enseñando a esos grupos a fin de que ellos comprendan bien la doctrina de la unicidad, de la salvación y que puedan ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así que hermanos, gracias por sus oraciones y sigan orando por la obra misionera. Colombia tiene presencia en 40 países del mundo. Nosotros tenemos presencia en Canadá, México, Cuba y otros hermanos de otros países. Los hermanos ecuatorianos también tienen presencia en muchos países en Europa. Entonces es importante orar por la causa misionera. Aleluya. Bueno, hoy vamos a leer los 3 diferentes ocasiones en que Jesús habló del Espíritu Santo. En el mundo pentecostal hay muchas tradiciones que es lo que se llama el pentecostalismo.
pero muchas de esas cosas son tradiciones. Entonces tenemos que saber a ciencia cierta qué fue lo que dijo el bautizador, quien es el Señor Jesucristo. Abran sus Biblias en Juan 7:37. Vamos a leer varios pasajes. Así que quédense sentados, pero verifiquen en su Biblia, o los que no tengan la habilidad, entonces miren aquí a la pantalla, que ahí está en letra grande. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, no de fuego. De su interior correrán ríos de agua viva. Si fuera un río de fuego, arrasaría con todo lo que encuentre a su paso, porque eso es lo que hace el fuego. Pero el agua es lo que vivifica. Usted ve que en el verano se pone todo marchito, pero cuando viene la lluvia, de su interior, no en su interior. El Espíritu Santo es para que fluya de su vida. De su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Eso lo dijo, esa es la primera vez que el Señor Jesús habló de esta promesa. No hablen, escuchen, hermano. Usted no puede hablar y escuchar. Entonces, esa es la primera vez que el Señor Jesús habla de esta promesa. La segunda vez está en San Juan 14, del versículo 15 al 26. No se ponga a comentar con el vecino, escuche, para que pueda entender. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros y será futuro en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré, no dice vendrá refiriéndose a otro, sino a él mismo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis, aquel día cuando recibe el Espíritu Santo, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Hay que tener esa experiencia para saber esas cosas. Aleluya. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. El bautismo del Espíritu Santo es una manifestación de Cristo a su vida. Entonces Judas, no el Iscariote, le dice: Señor, ¿por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Entonces Jesús le repitió la dosis. Porque cuando uno no entiende, la solución es repetirle la dosis. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Aleluya. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. 15, 26 y 27. Siga ahí en San Juan 15, 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre,
Él dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo. 16:7. Pero yo digo la verdad, es necesario o conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá o convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Muchas cosas tengo que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y lo hará saber. Hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta es la segunda vez que Jesús habló del Espíritu Santo en esas tres partes. Lo hizo el último día que estuvo con ellos. Todo lo que está escrito en Juan 12, 13, 14, 15, 16, lo dijo Jesús el último día que estuvo con sus discípulos. El capítulo 17 es la oración que hizo en Getsemaní, y el capítulo 18 es cuando llega Judas con su pandilla a prender a Cristo en el Getsemaní. Y entonces, la tercera vez que Jesús habló del Espíritu Santo es después que resucitó de los muertos. Juan 20, 21. Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como Él me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho estas cosas, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid es una orden, porque antes de la cruz Él les había dicho todo lo que hemos leído, y ahora resucitado les aparece y les insiste: recibid el Espíritu Santo. Es una orden. No es que ellos recibieron el Espíritu Santo aquí y hablaron en lenguas en el día de Pentecostés, no. También Lucas 24, 47 registra que después que Él resucitó de los muertos y apareció a ellos, les dice: así estaba escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos. En la otra versión dice: asentaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. O sea, estaba recordándoles lo que Él les había dicho e insistiéndoles en que recibieran esa promesa. Hechos 1, capítulo 5, Hechos 1, versículo 5, Hechos 1, 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Y como leíamos en la primera parte que pusieron ahí en los Hechos 2:16, citando la promesa de Joel:
en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa promesa fue para los postreros días. Y noten quién fue el que hizo la promesa, fue Dios. En los postreros días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento y el precursor de Cristo. Y en Mateo capítulo 3, él dice, el profeta Juan dice, el que viene tras mí, él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Son dos bautismos. El aventador está en su mano, aventará su era, recogerá el trigo en el alfolí y quemará la paja en el fuego. Juan Bautista habló de dos bautismos, bautismo del Espíritu y bautismo de fuego. Y Hebreos capítulo 6, donde se habla del ABC de la vida cristiana. Ponga el capítulo 6 de Hebreos. Entonces, 6.1, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez. Sí, el fundamento no se echa dos veces, sino una sola vez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, plural, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahí está el ABC de la vida cristiana, los rudimentos: fe, arrepentimiento, bautismo, imposición de manos y resurrección y juicio. Esos son el ABC de la vida cristiana. Entonces allí habla de la doctrina de bautismo, que hay bautismo en agua en el nombre, bautismo del Espíritu Santo y bautismo de fuego. Cuando usted está pidiendo fuego, está pidiendo juicio, no el Espíritu Santo. Esa es una tradición pentecostal, pero no es escritural. Lo que pasa es que hay personas que no aprenden y siguen todavía con las mismas cosas. Recuerden que Pablo dijo, cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño y actuaba como niño. Pero cuando fui hombre dejé las cosas de niño. Como el niño no tiene conocimiento, actúa por sus sentimientos. Pero cuando uno tiene conocimiento, actúa por el conocimiento. Porque algunos se quejan diciendo, bueno, es que en otros tiempos eso, uno decía una cosa y la gente se bailaban, corrían, brincaban, se subían en las bancas. Bueno, eso, la iglesia, esa era la infancia de la iglesia. Los niños no nacen con bigote. Para que le salga el bigote necesitan años. Nadie nace grande. Todos nacimos niños. Por eso todos gritamos y todos brincamos y todos hicimos muchas cosas, pero era de niños. Dele un juguete a un niño, verá lo que hace. Corre, brinca y bueno, y grita y hace todo. Porque el niño actúa por eso. Pero cuando fui hombre dejé las cosas de niño. Lo importante, hermanos, es entender el Evangelio para creerlo. Porque si usted no lo cree, no puedes tener lo que Dios ofrece. Siga la secuencia de las palabras de Jesús. Id y predicad el Evangelio a toda criatura y en todo el mundo. El que creyere, para creer hay que oír, hay que saber. Uno no puede creer lo que no sabe. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales le seguirán, le acontecerán a los que creen. En mi nombre echarán fuera los demonios, hablarán nuevas lenguas,
Si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba, se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, y el Señor confirmaba la palabra con las señales que la seguían. El que confirma es el que promete. Ellos salieron, predicaron en todas partes, por eso donde quiera que se predica este evangelio, la gente se salva, la gente recibe el Espíritu Santo, la gente se sana, la gente vive en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero hay que predicar y la gente necesita oír para poder creer, porque Dios a lo largo de toda la historia humana ha tratado con el hombre es a través de la fe. Dios no tiene otro medio. Por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Moisés, por la fe Josué, por la fe Jefté, por la fe Barak, por la fe Sansón, por la fe Samuel, por la fe David. Y el escritor dijo, el tiempo me faltará para seguir la lista. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, evitaron filo de espada, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, taparon bocas de leones. Es decir, todos esos acontecimientos que usted lee en el Antiguo Testamento, todos fueron hechos resultados de la fe. Todo lo que dice la Biblia es el resultado de dos cosas. Dios ha hecho promesas y Dios ha encontrado quien se las crea. Y cuando Dios encuentra quien le cree sus promesas, Él honra su palabra y honra la fe del que le creyó. Fíjese que en Hebreos 11 no está honrando al hombre, sino la fe que el hombre tuvo. No dice Abel consiguió esto, Abraham esto, por lo que ellos eran, no, por la fe que tenían. Y tenían fe porque Dios les habló y ellos le creyeron a Dios. Entonces todavía sigue siendo lo mismo. Amén. Amén. Aleluya. Amén quiere decir así sea, así es. Entonces, esa es la manera en que Dios trata con nosotros. O sea que si uno no escucha, no tiene cómo recibir nada. Voy a citarles otro ejemplo. No importa que nos alarguemos hoy más. Hoy nadie va a trabajar, tenemos vida eterna. Así que no se preocupen por el reloj ni por el almuerzo. Le voy a citar otro ejemplo. Capítulo 55 de Isaías tiene primero una oferta, segundo un efecto y tercero un resultado. Póngalo ahí. A todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y vivirá vuestra alma. Oídme atentamente y comed. Ponga el anterior. Oídme atentamente y se deleitará vuestra alma con grosura. Venid, inclinad vuestro oído, venid a mí y oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias fieles a la vida. A veces hay hermanitas que se la pasan contemplándose las uñas, contemplándose el pelo, haciéndole caritas al niño que está al lado. ¿Cómo le va a llegar a su mente, a su cerebro, la palabra de Dios si está por allá en otro lado?
Hay unos hermanos que se los encuentra uno y le dice, hermano, ¿por qué no fue al culto? Dice, no, yo no pude ir al culto, pero yo estaba en espíritu allá. Pero otros hacen peor. Están en el culto, pero mentalmente están en otra parte. O sea que están en el culto, pero no aprovechan nada. Ayer les dije que Hebreos 12:2 dice, reducid vuestro pensamiento a Cristo. Es decir, hay que vaciarse de todas esas cosas que hay en la mente para escuchar a Cristo. Y entonces cuando te aprovecha Cristo. Entonces ahí tenemos una oferta. ¿Qué sigue? Un efecto. Versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el efecto. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, sino que como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que los nuestros, y los caminos de Dios que los nuestros. Porque como desciende de los cielos la lluvia, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Porque con alegría saldréis, con paz seréis vueltos, en lugar de la ortiga habrá ciprés, y en lugar de la zarza habrá arrayán. La zarza y la otra son arbustos inútiles. El arrayán y el ciprés son árboles útiles. Ahí está el resultado. La palabra viene como la lluvia para germinar la tierra y hacerla producir. Entonces la palabra viene para que produzca un efecto en su mente, en su espíritu, en su alma, en su ser. Por eso si usted no sabe oír, estando en el banquete más grande se va en ayunas, porque usted no sabe oír. Es una de las cosas que tenemos que aprender los cristianos. Una de las grandes quejas de Dios es que su pueblo no les escuchó. El Salmo, creo que es el Salmo 81, no recuerdo bien. Si mi pueblo me hubiera oído, en mis caminos hubiera andado, y en un momento hubiera yo derribado a sus enemigos. Pero mi pueblo no me oyó, no me quiso a mí. El pueblo estaba listo para ofrecer millares de carneros, ríos de aceite, pero no lo escuchaban. Mi pueblo no me escuchó y por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Todos los que se han ido al mundo es porque no han entendido la grandeza del Evangelio. Porque el Evangelio es lo máximo. Por eso Pablo dice que en Cristo estamos completos, realizados. Ya uno no tiene más para dónde ir, porque Jesucristo es el todo. Pero el que no sabe quién es Jesucristo se deja deslumbrar por cualquier filosofía o cualquier vanidad que aparece. ¿Se han dado cuenta ustedes de esos predicadores de la televisión, predicadores tumbadores? No es que tumban con plata, sino que tumban la gente.
Los únicos que se fueron de espaldas en la presencia de Cristo fueron sus enemigos, Judas y su pandilla. Ningún santo se ha ido de espaldas en la presencia de Dios. Pero tantos ingenuos creen que esos falsos predicadores que tienen una falsa unción que es de Dios. Vea, Abraham se postró, Isaac se postró, Jacob se postró, Moisés se postró, Israel se postró, David se postró, Juan se postró. Todos los santos nos hemos caído de cabeza. Pero ningún santo se ha ido de espaldas. Los únicos que se fueron de espaldas fue Judas y su pandilla, porque Judas llegó allí al jardín de Getsemaní y el Señor le sale al encuentro. Le dice, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Dijo, yo soy. Y se fueron pata arriba. Y cuando se repusieron del susto, él les volvió a preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Dijo, bueno, si a mí me buscáis, dejad id a estos, que eran sus discípulos, y se entregó. Por eso no se volvieron a caer, porque él le dijo, bueno, aquí estoy yo para entregarme, pero déjenlos ir a ellos. Y así hay tantas falsedades. Y la gente ingenua, la gente que no tiene conocimiento. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. El que conoce a Dios se esforzará y actuará. El que conoce a Dios sabe por dónde va, para dónde va, sabe el camino. No está trasteando por allí, ¿qué será esto? ¿Qué será aquello? No. Uno detecta enseguida. Entonces, aleluya. Entonces, para eso es que se viene al culto, a la escuela dominical o al culto de oración o al culto de enseñanza, para aprender. Uno viene, vea, ahí les voy a poner el orden de un culto pentecostal. Está en 1 Corintios 14, 25. Pónganle cuidado los músicos, porque a veces los músicos quieren gastarse el culto ellos, porque les gusta cantar y tocar. ¿Qué hay pues, hermanos? 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís o os congregáis? Si cuando venimos aquí al templo, cada uno de vosotros tiene salmo. Eso es lo primero. Salmo es alabanza. La última promesa del Señor fue antes de partir al cielo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Si creemos esa promesa, pues lo primero que hacemos es adorarle, reconocerle y alabarle y ensalzarle. Las alabanzas es confesar los atributos de Dios. Cuando usted dice que Él es santo, que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es fiel, que Él es poderoso, usted está confesando los atributos de Dios. Como cuando tú le dices a las mujeres, estás linda, estás hermosa, enseguida se alegra. Así haya pasado mal la noche, pero si usted le dice estás hermosa, le saca una sonrisa. Entonces, porque las mujeres tienen ese atributo de ser hermosas, y cuando se les reconoce eso, pues se alegran. Entonces, alabar a Dios es confesar, reconocer los atributos de Dios, no cantar cualquier cosa. Entonces, eso es lo primero en el culto. Lo primero no es una larga exhortación o una larga oración de petición, no. Hay que venir al templo a darle a Dios lo que a Él le corresponde.
Hay algunos que no vienen a la primera parte del culto, solamente vienen a comer. No les gusta la sopa. Entonces, la primera parte del culto es para Dios. El Señor dijo, Lucas 6:38, dad y se os dará. Si usted da una sonrisa, le devuelven una sonrisa. Si usted pone la cara de fusil, el otro se la pone de metralleta. Hay que dar para recibir. Dad y se os dará, dijo el Señor. Entonces, uno lo primero que viene al culto es a reconocer su presencia, a darle la gloria, el honor y la alabanza. ¿Qué es lo segundo? El otro tiene doctrina, o sea, enseñanza. O sea, que uno viene para adorar a Dios y viene para aprender, para conocer a Dios, para alimentarse, para edificarse, para perfeccionarse. Porque el Señor santifica y perfecciona y edifica la iglesia por el lavacro de la palabra. Si usted viene a los cultos pero no oye, pues ya creo que ya se los conté, pero quizás todos no lo han oído. Allá en Estados Unidos, un hermano me contó la anécdota de un pastor colombiano, que el pastor le había dicho a la esposa, mija, vamos a la asamblea de pastores porque va a venir el hermano Eliseo a predicar sobre Romanos. Dice, ¿otra vez Romanos? Y entonces el hermano, bien sabio, cogió una hoja de papel y le dio un lápiz y le dijo, vea, escriba aquí todo lo que tú sabes de Romanos. Dijo, no, mejor vamos a la asamblea. O sea que no sabía nada de Romanos. Entonces uno viene al templo, claro, uno viene al templo y se goza de ver los hermanos. El solo verlos, saludarlos, le causa una alegría porque son mis hermanos, mis hermanas. Pero uno viene para algo más, uno viene para alimentarse, porque la palabra es el pan de vida. Uno viene para tener iluminación, porque la palabra es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera en el camino. Y luego vienen los resultados. El otro tiene lengua, el otro tiene revelación, el otro tiene interpretación, hágase todo para edificación. O sea que el culto tiene tres partes: alabanza, enseñanza y resultados. El culto tiene un punto de partida, un desarrollo y una conclusión. Pero hay mucha gente. ¿Cuánta gente ha pasado por este tabernáculo? Si todos estuvieran aquí, no cabrían. Pero mucha gente ha pasado, pero no se han quedado. ¿Por qué? Porque no han aprendido, no han recibido la palabra. Y a Jesucristo hay que recibirlo. Y la palabra hay que recibirla, hacerla propia, hacerla suya. Muchos predicadores dicen, acepte a Cristo. No, aceptar a Cristo, eso es mucho menos. Aceptar es que yo te digo a usted una cosa y usted mentalmente la reconoce que está bien y dice, sí, la acepto. Pero Jesucristo vino para que lo recibamos. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tiene que haber un día en la vida en que usted recibió a Cristo. Le doy el ejemplo. Lucas 19. Cuando Jesús entró en Jericó había un publicano rico y ladrón. Y ese publicano, que era pequeño de estatura, quiso ver a Jesús. Y como era pequeño, entonces corrió y se subió en un árbol para ver a Jesús. Eso era todo lo que él pensaba
y quería hacer. Pero para sorpresa de él y de nosotros, Jesús fue hasta el árbol donde estaba montado Zaqueo. Y le dijo: Zaqueo, bájate, date prisa, porque voy a posar en tu casa hoy. ¿Qué se iba a imaginar ese pecador ladrón señalado por el pueblo? Que el personaje cuya fama corría por todas partes iba a posar en la casa de un ladrón. Y él, ni corto ni perezoso, descendió a prisa y lo recibió gozoso. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces no seamos niños, no seamos ingenuos. Esto es serio, esto es grande, esto es maravilloso. Se recibe a Cristo para andar con Él. Hace 53, ya casi 54 años que yo recibí a Marlene de la Torre por mi esposa y todavía ando con ella. Todavía vivo con ella. Entonces, yo la recibí a ella y ella me recibió a mí, y por eso somos esposos. Entonces, nadie nació cristiano en el mundo, ni los hijos de los pastores nacen cristianos, porque Dios no tiene nietos. Todos nacimos adámicos, pecadores y mortales, y para ser cristiano hay que recibir a Cristo un día en la vida. Y cuando usted lo recibe, se produce un efecto y viene un resultado. Aleluya. Por eso, el que no canta es porque o no se sabe el coro o no le ha pasado nada. Pero los cantos no salvan, pero los salvos cantan. El Evangelio no es una canción, es un mensaje, pero el Evangelio produce una canción. Hay que poner las cosas al derecho, porque hay algunos que piensan que se van a ganar la gente cantando. No. Los cantos no salvan, los salvos cantan, porque los salvos tenemos un conocimiento, tenemos un reconocimiento. Aleluya, tenemos un agradecimiento. Porque el Señor nos salvó por su gracia y nos adoptó como sus hijos y nos dio la esperanza de la vida eterna. Alabanzas a su nombre. Alabanzas a su nombre. Bueno, entonces volviendo a Juan 7:37, hasta las 11 tenemos, ¿no? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 12? Hasta que San Juan agache el dedo. Y como es de palo, ¿cuándo lo va a agachar? Entonces, la primera vez que Jesús habló del Espíritu Santo lo hizo en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una de las 7 fiestas que Israel celebraba anualmente. Consistía en que ellos salían de sus casas, hacían unas enramadas en el campo o en el solar y vivían 7 días en esas enramadas para recordar que sus padres fueron nómadas en el desierto, que anduvieron 40 años sin ciudad de población de un lugar a otro, y enseñarle a sus hijos que ellos ahora estaban en la tierra prometida, una tierra rica que fluía leche y miel, pero que sus padres habitaron en cabañas en el desierto por 40 años. Y el último día de la fiesta, el sacerdote derramaba un jarrón de agua en las graderías del templo para recordar que cuando tuvieron sed en el desierto y no había agua, el Señor les dio agua de la roca. O sea que cuando todo el pueblo estaban mentalmente en ese pasado, recordando, Jesús se pone en pie y alza la voz diciendo:
El que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. En otras palabras le estaba diciendo: yo soy el que di de beber a vuestros padres en el desierto, porque la roca era Cristo, la roca que los seguía. Entonces, el que tenga sed, venga a Cristo. No es fe en la convención, o fe en el campamento, o fe en el ayuno, o fe en la vigilia. Por eso es que algunos no lo reciben, porque tienen la fe mal enfocada. La fe tiene que estar en la promesa, no en el acontecimiento, no en el sitio, no en que usted ore kilométricamente, sino en la promesa. El que tenga sed, venga a mí al bautizador. Vea que el bautizador es Dios. Los postreros días, dice Dios, derramará mi espíritu. Fue Dios el que prometió eso. Juan el Bautista dice: el que viene tras mí, Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y Él mismo dice: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Él es el bautizador. Entonces hay tres cosas esenciales. Tener sed. ¿Por qué se produce la sed? Usted no se pone a trotar para tener sed, ¿verdad? Y menos aquí en Cali. O se pone a levantar pesas para tener sed. No, a usted le da sed sentada, acostada, sin hacer nada. ¿Por qué? Porque la sed es la sensación porque se está deshidratando. El cuerpo humano se compone en su mayor parte de líquido. Y cuando ese líquido se merma, el cuerpo tiene unos detectores que le avisan al cerebro que se está deshidratando. Y el cerebro manda una orden a la lengua. Y entonces usted siente la sed. La sed es una sensación insoportable. Y cuando usted bebe el agua o bebe el líquido, se acabó la sed. ¿Por qué? Porque se niveló su sistema. Se estaba deshidratando, ahora te has hidratado. Entonces, la sed quiere decir que uno sabe que está incompleto sin el bautismo del Espíritu Santo. Si usted piensa que ya está completo sin el Espíritu Santo, no va a tener sed. Los apóstoles tenían 3 años y medio de andar con Jesús, lo habían dejado todo. Y Jesús les dijo: muchas cosas tengo que decirles, pero ahora no las pueden llevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Si ellos necesitaban recibir el Espíritu Santo, ¿no lo necesitarás tú? Claro que sí. Entonces hay que tener sed, número 1. Número 2, venir al que bautiza. Es decir, confiar en la promesa de Él, no en el campamento, no en el ayuno, no en la vigilia, no en la convención, sino en la promesa que Él hizo. Y tercero, creer como dice la Escritura. Creer la promesa, no las tradiciones. Bueno, es la primera vez. Segunda vez, Juan 14:15, póngalo ahí para que los hermanos se les refresque la torre de control. Aquí dice quiénes reciben el Espíritu Santo y para qué se recibe el Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Para amar hay que conocer, por eso el bautismo del Espíritu Santo no es para los inconversos. Porque para recibir el Espíritu Santo hay que amar, y para amar hay que conocer. Y eso se lo dijo Jesús a los discípulos después de 3 años y medio de andar con ellos.
tiempo suficiente para que le conocieran y le amaran. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. El Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Era un cambio de posición. Él estaba con ellos porque estaba en cuerpo, pero al irse, Él vendría ya no en cuerpo, sino en el Espíritu. Por eso le dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Él necesitaba partir de este cuerpo, ir al cielo, ser glorificado, para venir en el poder de su Espíritu. No os dejaré huérfanos, vendré. No dijo vendrá refiriéndose a otro, sino a Él mismo. Vendré a vosotros. Siga con el 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. A Jesucristo después del Calvario, ni los judíos ni el mundo lo vieron, pero los discípulos sí, porque Él resucitó y les apareció a ellos, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Él había escogido. Dice Pedro, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y yo me manifestaré a Él. Usted necesita estar en la presencia de Jesucristo y alabar a Jesucristo, reconocer a Jesucristo. Porque el bautismo del Espíritu Santo es la manifestación de Jesucristo a cada individuo, a cada persona. ¿Qué más sigue? Bueno, como Judas dijo, Señor, ¿por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo? Como muchos piensan, que si Dios quiere salvarlos, que se manifieste al mundo. No, pero no es así. Entonces le repitió la dosis. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos y haremos morada con Él. Siga con Él. En aquel día, cuando usted recibe el Espíritu Santo, va a entender esa relación. En aquel día, ¿cuál día? Cuando recibe el Espíritu Santo. Conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, el Señor está contigo, pero no está en ti. Entonces la iglesia es el templo de Dios. Como Dios dijo, que Él no habita en templos hechos de manos de hombres. Este templo es el templo de ustedes, no es el templo de Dios. El templo de Dios son ustedes. Como Dios dijo, habitaré en ellos, andaré en ellos, seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Entonces, la iglesia es el templo. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Israel, porque era un pueblo duro de servicio y empedernido de corazón, le dijo, mi presencia no irá con vosotros, porque vosotros sois rebeldes y de dura cerviz, me provocan a ira y los destruiré. Moisés le dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Y el Señor le dijo, hacerme haz un tabernáculo y yo habitaré en medio de vosotros. El tabernáculo era una mediación entre el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios y el pueblo pecador que estaba afuera. Pero en medio de eso había un altar donde había un sacrificio diariamente. Al levantarse el sol se ponía un cordero y al ponerse el sol se ponía otro, mediando entre el Dios santo y el pueblo pecador. Y el capítulo 9 de Hebreos dice, mientras que el primer tabernáculo estaba en pie,
el Espíritu Santo estaba diciendo que el camino no estaba abierto al lugar santísimo. El hombre tenía que estar a la distancia, no podía acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo en todo el sentido de la palabra y el hombre es pecador en todo el sentido de la palabra. Dos polos. Entonces, por eso el Espíritu Santo no vino hasta el día 53 de la muerte de Cristo. No hay Pentecostés sin Pascua. No hay bautismo del Espíritu Santo sin el Calvario. Si usted no ha entendido lo que Jesucristo hizo en el Calvario, ¿cómo va a recibir el Espíritu Santo? No hay Pentecostés sin Pascua. Cristo murió en la Pascua, resucitó al tercer día, les apareció resucitado entre 40 días y se despidió de ellos y ellos se fueron al aposento alto y oraron 10 días y como llegó el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Antes las personas invitaban a una persona al culto y después lo invitaban al altar y ahí comenzaban a decir, diga aleluya o diga gloria a Dios y le meneaban la cabeza y lo espelucaban. Quería que la gente recibiera el Espíritu Santo. Hombre, por Dios. Bueno, muchas cosas pasaron así porque el niño, el que no sabe es como el que no ve. Pero Dios, a pesar de todo eso, bendijo, porque Dios es como una madre. Solamente las madres pueden interpretar el llanto de los niños. El niño no sabe hablar, no sabe decir me duele el estómago, me duele el oído, tengo hambre, tengo sed. Lo que hace es llorar o chillar. Porque a veces no lloran, sino que chillan. Pero la madre, Dios le ha dado la intuición para entender eso y entonces le soluciona el asunto al niño. Entonces así es Dios, a pesar de que se hicieron, se cantaron cosas disparatadas, Dios bendijo porque Dios lo que mira es la intención del corazón. Pero desde luego, uno nació como niño, pero no para quedarse niño, sino uno nació para crecer, para conocer, para entender. Bueno, entonces tenemos en esos 3 capítulos, 14, 15 y 16, tenemos 7 funciones para las cuales vino el Espíritu Santo. Número 1, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él vino para quedarse, no vino de visita. Yo si estoy de visita, mañana me voy. Y eso de que Señor, visítanos, es como decirle, bueno, ¿y cuándo te vas? Cuando los hijos del hermano Néstor Hugo allá en Dover, New Jersey, estaban pequeños, tenían 5 o 3 años y tenían un apartamento de 2 cuartos nada más. Entonces cuando yo iba a visitarlos, mandaban los niños para el cuarto de los padres y me daban el cuarto a mí. Entonces la niña, cuando yo llegaba, lo primero que me preguntaba era, ¿y cuándo te vas? Porque claro, yo les quitaba el cuarto. ¿Y cuándo te vas? Porque el que está de visita, no está permanente, no vive ahí. Entonces el Señor no vino para visitarnos, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu del Señor está en la iglesia. Lo que hay es que reconocerle, alabarle, honrarle. Número 2, verso 26, 14, 26. Cuando venga el Consolador, Él os enseñará todas las cosas. Vino para enseñarnos. Y número 3, os recordará todas las cosas que os he dicho. Número 4,
15, 26 y 27. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo. Vino para hacernos testigos. Y Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué el bautismo del Espíritu Santo es lo que nos hace testigos? Porque el bautismo del Espíritu Santo es un milagro. Que el Espíritu se posiciona de un individuo y toma las cuerdas vocales para hablar un idioma que no está en su cerebro. ¿Puede hablar usted un idioma que no sabe? Claro que no. Pero lo que sabemos, hablamos. No nos cuesta trabajo. Entonces, milagro es la alteración o la suspensión de la ley natural. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, el Espíritu toma las cuerdas vocales para hablar un idioma que no está en su cerebro. Por eso es un milagro. Y eso es lo que nos hace testigos. Isaías 43:10. Ya pasamos por ahí en los días pasados que Israel, Jacob e Israel es la misma persona. Y dice, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis que yo mismo sois. Antes de mí no fue formado Dios y no lo será después de mí. Dios le dice a Israel, vosotros sois mis testigos. ¿Por qué eran los testigos? Salieron de Egipto a punta de milagros. Vivieron en el desierto 40 años a punta de milagros. Comieron pan del cielo, bebieron agua de la roca, sus pies no se hincharon, sus ropas no se envejecieron. A los niños les creció la ropa como ellos crecían, les crecieron las sandalias. Un milagro continuo, 40 años, comiendo pan del cielo y bebiendo agua de la roca. Y cuando entraron en la tierra prometida, el Señor les dice, no se apoderaron de la tierra por su espada, sino porque el Señor se complació en ellos y venció a los enemigos y les dio la tierra. O sea, Israel era un milagro constante, continuo. Entonces por eso le dice a ellos, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Note el orden. Conocer, creer y entender. En el Nuevo Testamento, los únicos testigos oculares fueron los apóstoles. Hechos 10, 40 y Hechos 10, 40 por ahí. Sí, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido, a saber a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que testificásemos al pueblo que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. O sea que el Señor no le apareció a todo el pueblo, sino a sus testigos. Porque por eso ellos eran testigos, porque lo habían visto a Él. Pero a ellos les dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces el que recibe el Espíritu Santo tiene la experiencia de un milagro y por eso es un testigo. El Espíritu Santo es una experiencia gloriosa que lo marca uno para siempre. Fíjense que los apóstoles en los evangelios
eran unos, aún habiendo visto a Cristo resucitado, estaban encerrados por miedo a los judíos. Y Él se les entró sin abrir las puertas y les dijo, pasa a vosotros. O sea que esa era la condición de ellos sin el Espíritu Santo, pero después que recibieron el Espíritu Santo, los llevaron ante el concilio, que era un senado de 70 hombres que gobernaban a Israel, y les intimaron que por qué estaban predicando el nombre de Jesús, y ellos le dijeron, juzgad vosotros mismos si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hombres valientes, ¿por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermano, no escatime tiempo, no escatime esfuerzo para usted recibir esa promesa. Alabanzas al Señor. Bueno, viene para morar, enseñar, recordar, hacernos testigos. Quinto, 16:7 de Juan. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, el Espíritu Santo vino para que su testimonio sea convincente ante los demás. Por eso Jesús no dejó predicar a los apóstoles hasta que no recibieran el Espíritu Santo. Ellos predicaron antes de la cruz, cuando el Señor mandó los 12 y después mandó 70, pero esa era una comisión exclusiva para Israel. Ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel y decirles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. No vayan por el camino de los gentiles ni entren en la casa de los samaritanos. Esa era una comisión exclusiva para Israel, diciéndoles que el reino de Dios había llegado a ellos. Pero ahí no estaba la palabra salvación. Ir, sanar los enfermos, limpiar los leprosos, resucitar los muertos y echar fuera demonios. Pues la palabra salvación no estaba ahí, porque la salvación no se había hecho. Eso fue antes de la cruz. La salvación se hizo en la cruz. Entonces nosotros predicamos el evangelio de la gracia de Dios, que es el mensaje de que el rey que vino a Israel murió por nuestros pecados para salvarnos del pecado y de la condenación. Aleluya. Entonces, ellos sí predicaron antes de la cruz, pero no el mensaje de la salvación, sino el mensaje de los panes y los peces. En Isaías 35 estaba escrito que cuando Él viniera, los cojos, por ahí lo cantamos ahora, los cojos andarían, los ciegos verían, los sordos oirían, los mudos hablarían, y a los pobres sería anunciado el evangelio. Entonces, cuando Cristo vino, y en los días de su carne, en su ministerio público, todo eso sucedió. Pero ese no era el mensaje de la salvación. Por eso, lo otro se llama la gran comisión. ¿Por qué? Porque es universal. Ir y predicar el evangelio a toda criatura en todo el mundo, y por su contenido, el que creyera el evangelio y fuere bautizado será salvo. No hay que confundir la primera comisión con la segunda, que es la gran comisión, que está en Mateo 28, está en Marcos 16, está en Lucas 24 y está en Juan 20. Todos los 4 evangelios están. Bueno, entonces tenemos, ¿cuántas llevamos? 5. ¿Sí están? ¿Cuántas llevamos? 5. 6. 12 de 16, 12.
Muchas cosas tengo que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Para conocer a Jesucristo en su plenitud, que es la verdad no es una religión, la verdad es una persona, Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que tiene a Jesucristo tiene la verdad. La gente anda buscando la religión verdadera y ahí se la van a pasar y nunca la van a encontrar. La verdad es una persona. Entonces, cuando el Espíritu Santo venga, os guiará a toda la verdad, o sea, al conocimiento pleno de Jesucristo. 7, verso 15, Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vino para enseñarnos a glorificar y adorar a Dios. El Espíritu Santo viene para que el espíritu humano aprenda a alabar y a adorar. No es el ruido. El ruido produce sordera. Yo ya estoy sordo. Ya tengo aquí un audífono y el otro se me perdió por allá en el norte de Estados Unidos y estoy esperando que me den el repuesto. Por eso me cuesta trabajo escuchar. Porque he escuchado pentecostales ya por 58 años. Entonces, el ruido produce sordera. No es el ruido, hermanos. Es la alabanza, la adoración. Que las palabras sean en verdad. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Será cierto que tú no puedes parar de alabarte? Piensa eso. ¿Será cierto eso? Que usted no puede parar de alabarle. Apenas canta un ratico y ya está cansado. Eso no es verdad. Hay que cantar, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuánto hace que pararon de alabar? Y estaban diciendo, no puedo parar de alabarte. No, eso no es verdad. Las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Eso tampoco es verdad. Por eso Naamán dijo, no hay mejores aguas allá en mi país. Lo que sanó la lepra de Naamán fue la palabra de Dios. Ve, lávase 7 veces y serás limpio. Salmo 107, verso 20. Él envió su palabra y curólos y librólos de su ruina. Cuando uno cree la palabra produce el efecto. No fueron las aguas del río del Jordán que limpiaron la lepra de Naamán. Fue la palabra de Dios enviada por medio del profeta. Y así hay muchas cosas. Entonces, jovencitos, no canten todo lo que aparece por ahí en internet o en los CD, porque ahora que hay tanta facilidad con la tecnología, graban cualquier ruido. Pero uno tiene que tener el entendimiento para discernir si esta canción verdaderamente alaba a Dios. Verdaderamente le dice a Dios lo que Dios es, lo que Dios merece. Aleluya. Entonces ahí tienes 7 funciones: morar, enseñar, recordar, hacernos testigos, guiarnos a toda verdad y se me pasó una, redarguir y guiarnos a toda verdad y enseñarnos a adorar a Dios, porque el Padre busca adoradores. Y el apóstol Pablo agregó 2 más, son 9.
Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu, no del cristiano. Porque algunos que no quieren recibir el Espíritu Santo dicen, no, pero yo ya dejé el mundo, yo ya dejé todo esto. Y los hermanos dicen, no, él es un hermano fiel que viene a los cultos, que da los diezmos, que da las ofrendas. Ese es el fruto de arrepentimiento, no es el fruto del Espíritu. Los apóstoles le dijeron, Pedro le dijo al Señor, nosotros hemos dejado todo. No solamente dejaron el pecado, dejaron las redes, dejaron a su papá, dejaron la barca. Te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Pero no habían recibido el Espíritu Santo. Por eso en el último día les dice todo eso que hemos leído. Y después de que resucitó, les insiste que necesitaban recibir el Espíritu Santo. Entonces, cuando la iglesia se llena del Espíritu Santo, es cuando la iglesia es arrolladora. No hay nada que la detenga. Porque no está actuando por medios humanos, sino que está guiada por el Espíritu de Dios. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Así que ahí en esos versos nos dice esas dos grandes cosas. ¿Quiénes recibieron el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es para los hijos. Ahí está, lo leímos en la profecía. De cierto, sobre mis hijos y sobre mis hijas derramaré mi espíritu, sobre mis siervos y sobre mis siervas. El Espíritu Santo es para los hijos, no para ser hijos. Porque usted es hijo, va a recibir el Espíritu Santo. Léalo ahí en Gálatas 4:4 al 6. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y el mismo Señor lo dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién es el huérfano? El que no tiene padre. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es para los hijos. Primero hay que oír el Evangelio, hay que creerlo para recibir la gracia, hay que arrepentirse, hay que convertirse, hay que bautizarse y entonces tienes la promesa, recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para los que estaban lejos, nosotros estábamos casi 20 siglos de distancia, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que no sea, no les voy a pedir perdón por eso, porque eso lo dice la Escritura. No seáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzan las promesas. Hebreos 6:12. Es decir, hay que anhelar, hay que tener sed, hay que desear. Por último, les voy a decir mi experiencia. Puede ser que les sirva a alguno. La primera noche que yo oí el Evangelio me entregué al Señor, porque yo fui sobreviviente de una masacre en 1949. Mi madre me guardó luto 12 días. Lo habían matado a todos, yo fui el único que escapé. Y me tuvieron 12 días los bandidos. Yo sabía que vivía de milagro. O sea, tenía yo 16 años cuando eso. Yo sabía que vivía de milagro. Entonces, cuando yo oí el Evangelio la primera vez, prácticamente el Señor me dijo, para esto te guardé. Entonces yo no tuve más camino que
arrodillarme y decirle, lo que le dije fue, sálvame como el predicador dijo. Porque yo no sabía orar, sabía rezar. Y esa noche me cambió el Señor. Y eso fue el 15 de marzo y el 10 de abril fui bautizado. Y entonces estaba orando para recibir el Espíritu Santo y no lo recibía. Entonces un día me dije yo a sí mismo, dije, no me voy a ir del templo hasta que no reciba el Espíritu Santo. Me quedé el domingo en la noche en el templo orando, el lunes, el martes y el miércoles vinieron a buscarme el trabajo. Bueno, ¿usted no vas a volver a trabajar? Entonces me tocó que irme a trabajar. Y no había recibido el Espíritu Santo, estaba ronco de puro orar. Entonces yo fui donde el hermano Larsi, que era el pastor. Le dije, hermano, ¿qué pasa que yo no recibo el Espíritu Santo? Él no me dio ninguna explicación, me dijo, vaya, lea el capítulo 1 del primer libro de Samuel, la oración de Ana. Entonces, Ana era una mujer angustiada de espíritu, que no comía y estaba siempre triste, porque era estéril y tenía una competidora que la irritaba. Le hacía fieros porque ella tenía hijos. Entonces ella llegó al tabernáculo en Silo y oró. Dice que sus labios se movían, pero su voz no se oía. Y el sacerdote la tuvo por borracha. Le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Entonces ella dijo, no, Señor mío, no soy una mujer ebria, sino una mujer angustiada de espíritu, que por la magnitud de mis congojas he venido a implorar a Jehová. Si Jehová se acordara de su sierva y dieres a su sierva un hijo varón, yo lo dedicaré todos los días de mi vida para él. Y la mujer se levantó y no estuvo más triste, comió y bebió, su marido la visitó, concibió y dio a luz su hijo Samuel. Entonces cuando yo leí ese pasaje yo entendí que tenía un corazón duro, porque el pecado petrifica la conciencia, el corazón. Y aunque uno se haya convertido y haya despejado el pecado, el corazón sigue siendo duro. Entonces yo cambié mi oración. Entonces yo comencé a orar, Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón. Y un domingo en la tarde después de la dominical teníamos un culto de caballeros que éramos 5 o 6 hombres nada más en Barranquilla. Y me vino un quebrantamiento de corazón que me pasé 2 horas llorando, arrodillado ahí al pie de la banca, como si estuviera vaciando un tanque de agua. Llore y llore y llore. Y de ahí me levanté liviano, diferente. Y al siguiente culto recibí el Espíritu Santo. Además, le voy a decir 3 versículos. Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado, el espíritu, póngalo ahí. Ahí está. El sacrificio de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Isaías 57, 15. Así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 66, 1. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está el lugar que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Si mi mano ha hecho todas estas cosas. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu
y que teme a mi palabra. No es el caído de la cama, sino el que sabe que sin el Señor simplemente es polvo. Simplemente es una nube, una niebla que aparece y luego va a desaparecer. El Señor mira al quebrantado y humilde para hacer vivir el espíritu de los humildes. Humíllate en la presencia de Cristo. Humíllate, tu orgullo dejando. Con los altivos no anda el maestro. Humíllate, humíllate. Humíllate en la presencia de Cristo. Humíllate, tu orgullo dejando. Con los altivos no anda el maestro. Humíllate, humíllate. ¿Tú de verdad crees que Él está aquí? Si lo crees, levántate. Humíllate en la presencia de Cristo. Humíllate, tu orgullo dejando. Con los altivos no anda el maestro. Humíllate, humíllate. Humíllate en la presencia de Cristo. Humíllate, tu orgullo dejando. Con los altivos no anda el maestro. Humíllate, humíllate. Si lo reconoces, dile algo, pero no un grito. Invócalo, adóralo, reconócelo. Alabanzas al Señor Jesús. 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 Alabanzas a su santo nombre. Aleluya. 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 Humíllate en la presencia de Cristo. Humíllate, tu orgullo dejando. Con los altivos no anda el maestro. Humíllate, humíllate. ¿Habrá alguien que quiere venir aquí al altar hoy y decirle al Señor que tú quieres que lo quebrantes, que lo transformes? Aquí está Él. Aleluya. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, le adorarán y proclamarán: Jesucristo es el Señor. Los cielos, la tierra y el mar, y todo
todo lo que en ellos hay, le adorarán y proclamarán: Jesús Cristo es el Señor. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, le adorarán y proclamarán: Jesús Cristo es el Señor. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, le adorarán y proclamarán: Jesús Cristo es el Señor. Padre Santo, te damos gracias este día por tu gracia y misericordia, tu fidelidad y tu bondad. Oh Señor, derrama tu gracia, derrama tu Espíritu, Señor, sobre tu pueblo, Padre Santo. Glorificamos tu nombre excelso y maravilloso, Señor. Tú eres el autor y el actor de la salvación. Tú eres el Señor de la iglesia, Señor. Tú eres el que bautizas con el Espíritu Santo. Mira, Señor, a este pueblo. Mira a estos tus hijos, Padre Santo. Derrama tu gracia y tu poder, Señor, conforme a tu mucha bondad para con tu pueblo y para con tus siervos, Padre Santo. Oh, Santo, 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 Santo. Gracias te damos, Señor Jesús. Te alabamos y bendecimos tu nombre maravilloso y santo. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.